Diputada Adriana, hoy Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Pero yo creo que en un sentido, no nada más hay que hablar de las víctimas, hay que hablar de los héroes de esa época. Y hay un héroe mexicano, muy poco reconocido, pero que últimas fechas por fin se le ha dado un poco de reconocimiento y esperemos más. Es tanto lo que se está empezando a hacer que hoy se presentó un libro sobre él. Y tuviste el gusto de estarlo promoviendo, hacerlo. Platícanos un poquito por qué y qué es este libro de Gilberto Bosques Saldívar. Bueno, con mucho gusto. Yo creo que a don Gilberto no se le ha hecho justicia en la difusión de su legado. Tradicionalmente lo que se conoce sobre todo es pues el que en ese momento era el presidente en turno quien decidió con mucha firmeza hacer que México sea y fuera la casa de muchos de los perseguidos y que recibieron el asilo de México. Sin embargo, la persona que estuvo ahí, sobre todo en Marsella como cónsul, y estuvo ayudando, pues no solamente a los perseguidos de Franco, sino a los perseguidos de Mussolini, a los perseguidos de Hitler, de muchas nacionalidades, particularmente judíos, pues se les ayudó para poder emigrar a México, se les dieron las visas, y justamente esa labor y ese reconocimiento a don Gilberto Bosques es parte del, pues de este homenaje que en esta conmemoración del Holocausto hacemos también a su persona. No es la primera vez, lo hemos querido ligar porque creo que sí es un elemento que es un gran orgullo nacional, que don Gilberto arriesgó la vida, estuvo preso incluso por el régimen nazista. Y es importante aclararlo porque hay gente que dice que actuó gracias al gobierno mexicano y que no era él, sino que era el gobierno mexicano el que lo estaba dejando y que nunca arriesgó su vida, que nunca corrió peligro y que eran órdenes del gobierno, no de él. Y hasta donde sabemos y hemos investigado, fue totalmente decisión de él estar arriesgándolo de esa manera, ¿no? Sí, por supuesto, y tanto así que tuvo que ser canjeado un grupo de alemanes que estaban en Veracruz para que se hiciera el canje de prisioneros y él pudiera regresar a tierra azteca, tierra mexicana. Y ahí cuando llegó mucha de la gente a la que él ayudó y que quizás él, pues siendo miles de personas, a lo mejor no reconocía sus rostros, todos ellos reconocían que habían salvado su vida y habían venido a México especialmente por las visas que don Gilberto Bosques había dado. Y bueno, no solo es eso, sino creo que hay muchas facetas que hay que reconocerle a él, quizá esa es la más importante, como el artífice y el hacedor, el hombre de carne y hueso que hizo la política y le dio este brillo especial al prestigio de México en el mundo, y que ha puesto en letras de oro y en alto el nombre de México en agradecimiento de muchos de aquellos perseguidos y que fueron salvados su vida a partir de las visas de Gilberto Bosques. Él fue diputado local, federal, fue periodista, director del periódico El Nacional, también fue embajador en Portugal, embajador en Cuba, en donde también aplicó la misma política de asilo. Él fue una persona congruente, de una sola pieza, aún con su convicción y siempre claro en sus convicciones ideológicas, decidió sobre todo ayudar a las personas por encima de cualquier otro motivo, sin importar religión, sin importar otro tipo de condición. Él defendió la vida de las personas y por eso lo hace un ciudadano mexicano universal, humanista de todos los tiempos. Y un héroe realmente mexicano. Dime algo, platícanos un poquito del libro, de la sala que hoy se le puso su nombre, enséñanos el libro. Sí, claro. La sala, ¿y qué representa el haberle puesto su nombre? Porque algunos dirán, pues ahí está la plaquita ahí. Bueno, yo debo decir, y lo comparto con todos ustedes, la primera vez que yo leí un libro sobre Gilberto Bosques, conocí que existía él y toda su tarea y legado. Yo debo decir que fue un libro que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores y me interesé mucho por conocer más de este humanista mexicano. Y en eso logré pues investigar un poco. Tuvimos 2 libros más que conocimos, uno sobre sus discursos, editado particularmente por el Congreso local en Puebla, que ahí en este congreso ya tienen pues este honor y este reconocimiento de tener en letras de oro el nombre de don Gilberto Bosques Saldívar en su congreso, en la representación popular.
Y yo me preguntaba, pues, que parecía que en el mundo era mucho más conocido que en México, y me di a la tarea, siendo primero diputada, luego senadora y nuevamente diputada, pues a seguir insistiendo en dar a conocer la labor de don Gilberto. De tal suerte que me tuve la oportunidad de promover la creación del Centro de Estudios Internacionales del Senado, que busca sobre todo pues hacer una especie de centro de conocimiento que permita a todos los senadores tener elementos para desarrollar con éxito la política exterior del país a través de la diplomacia parlamentaria. Y ojalá lo hagan mucho siguiendo el ejemplo de Gilberto Bosques, y creo que es la intención. Esa es la intención, porque adicionalmente él fue legislador. Todos, cuando escuchamos su nombre y conocemos más sobre él, podemos pues sentirnos identificados con un diplomático que en su inicio participó en el Poder Legislativo, fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados cuando fue presidente el general Lázaro Cárdenas. Su paso en la política es muy interesante, pareciera que hay una parte en donde en lo personal pues, nos hubiera gustado conocer y saber que él debió haber sido secretario no solamente general de gobierno en Puebla, sino gobernador. Y bueno, esa es una parte de la historia que también está ahí, que habrá que investigar un poco más a fondo. Yo creo que eso hubiera cambiado incluso el rumbo de su propia carrera política, quizás hasta presidente de la República pudo haber llegado. Pero bueno, ese es otro capítulo de la política, pero principalmente el conocer y saber que don Gilberto había sido legislador y después un diplomático humanista, pues se volvía un elemento y un referente muy importante como ejemplo, pero sobre todo como dirección y directriz de la política exterior mexicana, que no perdamos de vista a la persona, no perdamos de vista el humanismo. Y entonces decidí presentar junto con otros senadores en su momento una iniciativa para nombrar ese Centro de Estudios Internacional Gilberto Bosques, y de esta manera crear esta instancia de conocimiento, pero sobre todo también una manera de honrar a don Gilberto. Sabemos del premio que la Embajada de Francia y Alemania han hecho para condecorar, conmemorar al mismo tiempo a mexicanos que sean pues distinguidos en su trabajo en favor de los derechos humanos, y esto en el marco del Tratado de Liceo, que bueno, entre Francia y Alemania ayudó a restablecer la paz, la unidad, no solamente en sus países sino en toda Europa. Y en este 50 aniversario decidieron hacer este reconocimiento, y bueno, esa es otra forma de honrar. Y yo creo que el que la Cámara de Diputados en esta 62ª legislatura hayamos tomado la decisión de que el salón donde recibimos a las delegaciones internacionales lleve el nombre de don Gilberto, que lo hicimos esta mañana, pues nos permite también difundir su obra, difundir su legado, sus logros, digamos, y especialmente decidimos acompañarlo de este libro. Es un libro que hemos hecho en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, obviamente con la colaboración de la señorita Laura Bosques, de Gilberto Bosques Tistler, que nos está ayudando pues a poder tener más elementos que nos permitan conocer más sobre la vida y obra de don Gilberto Bosques. Hay varios capítulos que se muestran sobre su vida en Chiautla, Puebla, después su época revolucionaria. Siendo muy joven se sumó a la lucha del presidente Madero, en ese momento pues el candidato que llamaba al partido antirreeleccionista a enfrentar en base a la democracia pues unas elecciones difíciles, y él fue sumándose a la lucha a través de los hermanos Aquiles Cerdán, con quien compartió también pues el periodismo y la escritura. Hicimos pues las presentaciones del diputado Arroyo Vieira, también del presidente en ese momento de la comisión, de Luis González Plasencia. Después pues muchas cosas, que es interesante ponerse a leerlo, porque correcto. No hablan únicamente de ese capítulo de la historia de las visas, sino hablan de esta gran personalidad que fue don Gilberto Bosques. Don Gilberto escribía notas sobre conceptos, y gracias a la familia de don Gilberto hemos podido rescatar algunos, y que están aquí incluidos. Se hace una línea del tiempo para que los visitantes extranjeros que vengan a visitarnos y se lleven este libro, pues puedan entender también el contexto que se vivía. Un motivo más para venir a visitar México. Es correcto. Y también pues se sabe que está ocurriendo también al mismo tiempo en el mundo,
y así poder entender por qué se distinguió don Gilberto sobre muchos otros integrantes de su generación. También pues toda su hay bibliografía. muchos documentos, él escribía mucho, pero sobre todo, por ejemplo, se escribía... ¿Qué es lo más importante que te deja este libro dentro de todo este concepto, Adriana? Yo creo que sin duda el ejemplo de un hombre que aprendió de su madre. Él fue instruido por su madre en su casa, digamos, no acudía a la escuela como otros niños. Su madre le enseñó sobre todo los conocimientos, pero especialmente le enseñó a pensar las cosas, a profundizar, a racionalizarlas. Y yo creo que su vida está marcada por esa virtud y ese talento que le generó su madre. Saber que pues la inteligencia y la voluntad son lo que nos distingue a los seres humanos, y utilizarla pues es honrarla. Y él es un humanista, él priorizó en todo momento pues que las personas pudieran salvar sus vidas, y yo creo que pues en este libro se reafirma mucho su legado. Hay muchas cosas muy interesantes. Cuando fue embajador en Cuba daba también asilo a los perseguidos de Batista, y después de la Revolución Cubana también le daba asilo a los perseguidos de Castro. O sea, un humanista, hay que ver este libro, hay que conocer y hay que estudiar la historia de Gilberto Bosques. Nosotros en diariojudío.com tenemos mucho material, mucho contenido. Nos hemos dado a la tarea de investigar y dar a conocer lo que es este héroe mexicano. También la fundación de Gilberto Bosques, donde está Gilberto Bosques nieto. Es una labor porque creemos que es importante que no nada más el mundo, México reconozca y conozca que se puede haber héroes entre nosotros. Y yo estoy segura que muchos de los héroes que vemos en los muros de honor pues parecieran tener historias perfectas, y parecieran tener pues historias alrededor de ellos con muchos mitos. Yo creo que ahora en la democracia podemos ver a las personas de carne y hueso. Por supuesto vemos a don Gilberto, un humanista mexicano que es muy reconocido en el mundo, pero que ahora nos toca darle su lugar en México, y eso es lo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Por eso yo celebro que hayamos podido rendirle tributo a pues todo lo que él hizo, a todo lo que él arriesgó, y especialmente a ese prestigio que nos dio por su obra en las tareas del asilo y el refugio en México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.